que quiero empezar esta sesión mostrándoles un video muy interesante. Más o menos como referencia, hay algunos autores que consideran que la generación de los millennials fueron los que nacieron más o menos entre el 84 y el 85 hasta el 2004. Pero eso es solamente una referencia. Este pequeño video va a hablar un poquito de los millennials. Vamos a verlo y ahorita lo reflexionamos. ¿De acuerdo? What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, you know, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting, the other one is technology, the third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies, you know? Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it, right? They were told, some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last, right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard, and it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you got to do. And they have no clue, right? So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Through no fault of their own. Through no fault of their own, right? They were dealt a bad hand, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, you know, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, you know, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing
chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress, financial stress, career stress, that's pretty much the primary reasons why an alcoholic drinks, right? What's happening is, because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them if something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? These things balanced. Alcohol is not bad, too much alcohol is bad. Gambling is fun, too much gambling is dangerous, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance, right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted. Right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. Right? So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to deal with stress. Right? Now you add in the sense of impatience. Right? They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day. You want to watch a movie? Log on and watch a movie. You don't check movie times. You want to watch a TV show? Binge. You don't even have to wait week to week to week, right? I know people who skip seasons just so they can binge at the end of the season, right? Instant gratification. You want to go on a date? You don't even have to learn how to be like, hey. You don't even have to learn and practice that skill. You don't have to be the uncomfortable one who says yes when you mean no and says no when you mean no and yes when you... You don't have to swipe right. Bang, I'm a stud. Right? You don't have to learn the social coping mechanisms. Right? Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids. They've just graduated school. They're in their entry-level job. And I sit down with them and I go, how's it going? They go, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like, you've been here 8 months. You know? It's as if they're standing at the foot of a mountain and they have this abstract concept called impact that they want to have in the world, which is the summit. What they don't see is the mountain. I don't care if you go up the mountain quickly or slowly, but there's still a mountain. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult.
And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates, we're seeing an increase in this generation, we're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses, we're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression. Unheard of. These are all, this is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll be just, it's fine. How's your job? It's fine. It's the same as yesterday. How's your relationship? It's fine. Like that's the best case scenario. Which leads me to the fourth point, which is environment. Which is we're taking this amazing group of young, fantastic kids who were just dealt a bad hand. It's no fault of their own. And we put them in corporate environments that care more about the numbers than they do about the kids. They care more about the short-term gains than the long-term life of this young human being. We care more about the year than the lifetime, right? And so we are putting them in corporate environments that aren't helping them build their confidence, that aren't helping them learn the skills of cooperation, that aren't helping them overcome the challenges of a digital world and finding more balance, that isn't helping them overcome the need to have instant gratification and teach them the joys and impact and the fulfillment you get from working hard on something for a long time that cannot be done in a month or even in a year. And so we're thrusting to them in corporate environments, and the worst part about it is they think it's them. They blame themselves. They think it's them who can't deal. And so it makes it all worse. It's not. I'm here to tell them it's not them. It's the corporations. It's the corporate environments. It's the total lack of good leadership in our world today that is making them feel the way they do. They were dealt a bad hand, and I hate to say it, but it's the company's responsibility. Sucks to be you. Like, we have no choice, right? This is what we got, and I wish that society and their parents did a better job. They didn't. So we're getting them in our companies, and we now have to pick up the slack. We have to work extra hard to figure out the ways that we build their confidence. We have to work extra hard to find ways to teach them the social skills that they're missing out on. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. And we start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. That was really amazing. I know, it was really scary for a while. That's how you form relationships. Hey, did you ever get that report done? Oh my God, no, I didn't. I'll help you out. Can I help you out with that? Really? That's how trust forms. Trust doesn't form at an event in a day. Even bad times don't form trust immediately. It's the slow, steady consistency. And we have to create mechanisms where we allow for those little innocuous interactions to happen. But when we allow cell phones in conference rooms, we just, okay, have the meeting. And then my favorite is like when there's a cell phone there and you go like this, you go. It rings and you go. I'm not going to answer that. Like, Mr. Magnanimous, you know? When you're out for dinner with your friends, like I do this with my friends. When we're going out for dinner and we're leaving together, we'll leave our cell phones at home. Who are we calling? Maybe one of us will bring a phone in case we need to call an Uber or take a picture of our meal. That goes without saying, come on. I'm an idealist, but I'm not insane. You know? Not a heathen. I mean, it looked really good. We'll take one phone. And so it's like an alcoholic. The reason you take the alcohol out of the house is because we cannot trust our willpower. We're just not strong enough. But when you remove the temptation, it actually makes it a lot easier. And so when you just say, don't check your phone, people literally will go like this. And somebody will go to the bathroom, and what's the first thing we do? Because I wouldn't want to look around the restaurant for a minute and a half, you know? But if you don't have the phone, you just kind of enjoy the world. And that's where ideas happen. The constant engagement is not where you have innovation and ideas. Ideas happen when our minds wander and we go, and you see something,
I bet they could do that. That's called innovation, right? But we're taking away all those little moments, right? You should not, and none of us should charge our phones by our beds. We should be charging our phones in the living rooms, right? Remove the temptation. You wake up in the middle of the night because you can't sleep, you won't check your phone, which makes it worse. But if it's in the living room, it's relaxed, it's fine. But it's my alarm clock. Buy an alarm clock. They cost $8, right? I'll buy you an alarm, right? But the point is we now in industry, whether we like it or not, we don't get a choice. We now have a responsibility to make up the shortfall and to help this amazing, idealistic, fantastic generation build their confidence, learn patience, learn the social skills, find a better balance between life and technology. Because, quite frankly, it's the right thing to do. Precisamente nos trae como un poquito a recordar por qué Lovalogic. Y yo creo que este video nos hace un muy buen recordatorio de por qué vale la pena seguirnos esforzando en la labor diaria de ser papás, en la difícil labor diaria de ser papás, porque realmente los chicos lo van a agradecer. Me llaman la atención algunos términos muy interesantes como era deep, meaningful relationships, que los chicos aprendan a tener relaciones que verdaderamente valgan la pena, profundas que valgan la pena. Lo de gratificación instantánea, sí es cierto, qué importante es que aprendan a tolerar ante la frustración. Y otro término que a mí también me llamó mucho la atención es balance, porque es que no hay cosas malas. El reto aquí es estar tratando de lograr un balance todo el tiempo con tantas opciones que ahora tenemos. Entonces, bueno, con este largo video, pero yo creo que muy revelador, de una situación que ya está como muy identificada con esta generación de millennials, que yo creo que no son realmente el centro, no deberían de ser el centro de nuestra, pues digamos, de la sesión de hoy, no lo serán, pero sí ya es una prueba muy clara de qué es lo que pasa cuando se utilizan, como él lo dijo, no son sus palabras ni tampoco son las mías, que dicen failed parenting methods, o sea, que son efectivamente, o sea, métodos de ser papás y de educarlos y de criarlos de maneras que ya nos dimos cuenta que no dan resultados, al menos no los que nosotros creemos que valen la pena para que nuestros hijos vivan en este mundo que ya les va a tocar a ellos vivir. Entonces, bueno, como ya vimos qué es lo que pasa cuando les decimos que solo son especiales por el hecho de serlo, cuando no aprenden a esperar turnos, cuando no aprenden a que a través del esfuerzo es como se obtienen las cosas, etcétera, 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 pues creo que ahora la conciencia para nosotros como papás pues está muy clara. Y creo que eso es, yo sé que tenemos todo el tema de la tecnología, ¿no? Como un reto y un desafío que está ahí presente desde ahorita, aunque sean papás de preescolar. Ahorita son papás de preescolar mayormente, ¿verdad? Sí. Pero creo que tenemos ya la ventaja también de que ya vimos qué es lo que pasa con generaciones que crecen bajo otras circunstancias, ¿no? Que les toca darle la vuelta. Ahorita estaba pensando, yo creo que saben a quién le va a tocar darle la vuelta a esos millennials, como a reconstruirlos un poco y apoyarles con toda esta parte que les faltó, a los jefes, a los nuevos líderes. De ahí va a depender. Y obviamente, pues ahí sí ya no estamos hablando de los padres, ¿no? Que es su obligación. De los jefes no es la obligación, pero yo estoy segura que algunos buenos líderes podrán sacar lo mejor de esa generación millennial. Yo creo que ahorita ya los papás, ya aunque quisieran, los papás de los millennials ya no tienen oportunidad de hacerlo, pero ahora le tocará a los líderes con los que les toque trabajar y con los que les toque convivir. Entonces, yo les propongo, ¿qué les parece si ahora nosotros nos ponemos ese papel de líderes desde ahorita que están ellos en nuestra casa viviendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues queda muy claro el por qué Lovalogic y es lo que platicábamos la sesión pasada. ¿Vinieron ustedes a la sesión pasada? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces estamos en el mismo canal. Anita, ¿me ayudas, por favor? Y qué mejor que parte de esas relaciones que verdaderamente son significativas y profundas sean comenzando con nosotros. Y que cuando sean estos momentos de que sube el estrés, ya sea porque llega la adolescencia o porque se presentan otros retos, que sepan que una de las opciones es también acudir a nosotros para compañía, para consuelo, simplemente para acompañarlos durante el proceso, ¿no? Bien, vamos a hacer un resumen del proceso de Lovalogic. ¿Se acuerdan que platicábamos que el proceso de Lovalogic tiene 4 pilares? Uno es compartir el control,
El 2 es identificar al dueño del problema. El 3 es dar oportunidad y espacio para pensar y tomar decisiones. Y dejar que la empatía y las consecuencias solitas den la lección. Esos son los 4 pilares del Love and Logic. Bien, ahora sí oficialmente empieza nuestro módulo número 2, cómo ser padres con amor y lógica. Y hoy vamos a hablar de los primeros 2 pilares, que es compartir el control y el otro pilar. Ya llegaremos a ese. Bien, la ciencia del control dice, es muy básica, es muy sencilla y aplica no nada más a niños, aplica a todos los seres humanos. Dice que cuando compartimos el control, siempre recibimos buena parte. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana. Sabernos y sentir que tenemos cierto control sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando acaparamos el control, tarde o temprano lo vamos a perder, y por completo, porque la otra parte va a hacer todo lo posible para obtener parte de él, pero seguramente en el proceso va a acabar quedándose con todo. Entonces la propuesta de Love and Logic es pues que nos planteemos que realmente hay 2 opciones: u otorgar el control, pero en nuestros propios términos, o si no, la persona va a tratar de tomarlo a como de lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues efectivamente lo que yo les decía hace ratito: compartir el control, pero en nuestros propios términos. Y lo compartimos efectivamente a través de las opciones. Esa es la palabra clave. ¿Cómo le hago para compartir el control en mis términos? Es a través de las opciones. Porque primero, y hablando de qué significa en mis propios términos significa que yo sigo marcando la línea, yo sigo marcando pues de alguna manera y valorando y poniendo como prioridad los valores de mi familia y lo que es importante en mi familia. Y también sé que cualquiera de esas opciones que yo vaya a dar son opciones que no van a afectarme a mí, o son opciones con las que yo voy a estar perfectamente a gusto. Eso es verdaderamente compartir el control en tus términos. Aquí hay, por ejemplo, 4 puntos que hay que tomar en cuenta de las opciones. 1, que sean opciones con las que puedas vivir, como lo decíamos ahorita, cuyas consecuencias estés dispuesto a permitirle tanto que viva al niño, o cuyas consecuencias estarán bien contigo. ¿Cuántas veces lo hemos pensado, no? Que dices, bueno, no, es que si escoge eso a mí me da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto. O sea, hay cosas con las que perfectamente nosotros podemos vivir. Y sabemos también que, pues, la verdad es que también nosotros como papás, como mamás, pues no es que no es que queramos absorber todo el control de su vida. Me queda claro que tampoco lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Como por controlarlos. Pero también lo que uno trata de hacer es irlos llevando por el día, por la rutina, por el mes, por los retos, de una manera como muy clara. Y la propuesta aquí es seguir haciéndolo así, pero incluyendo las opciones, porque esa es una manera de compartir el control, y eso que nos va a dar una mucho mejor participación y disposición de los niños para con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la resistencia de por medio, porque cuando a mí me imponen las cosas siempre, y no nada más a mí, a quien sea, a los niños, a los demás, pues si sabes que no tienes opción, luego no es tan agradable, y entonces dices, bueno, mi opción sí es decir no quiero, o no me parece, o no lo voy a hacer. ¿Se fijan? Ese es un ejemplo muy claro en el cual las personas, si no tenemos el control, vamos a buscar la manera de tenerlo. Punto número 2, si el niño no elige, por decir algo en unos 10 segundos, entonces hacerlo nosotros. Esto de las opciones, pues me queda claro que como es una propuesta de este modelo, pues generalmente no lo tenemos ya implementado, ¿no? Entonces es una duda muy común. Pues es que lo que pasa, mi Sandy, es que luego les pregunto y se están las horas eligiendo. Entonces, aquí la sugerencia es que cuando empieces a implementar el tema de las opciones, si ves que no responde rápido, elige tú. No pasa nada. Justamente con esta dinámica de estarles planteando opciones, va a llegar un momento en el que también se van a dar cuenta de algo muy real que pasa en la vida también, es que cuando hay opciones, si no eliges tú, alguien más va a elegir por ti. Y entonces eso te sigue permitiendo a ti como papá seguir teniendo el control también de la situación, en tus términos. O sea que realmente hay, suponiendo que fueran 2 opciones, pues realmente hay 3, porque es opción 1, opción 2, o eliges tú, ¿no? Entonces esa es una referencia, ¿no? Como para ayudar como al arranque de esta dinámica de dar opciones. Punto número 3, porque sí tenemos el control sobre lo que nosotros podemos hacer. Y creo que eso es algo que platicamos también en la sesión pasada. Creo que el modelo también de Love and Logic lo que nos recuerda es que no tenemos el control sobre los demás
no importa su edad, pero sí tenemos el control sobre nosotros. Por supuesto. Y tenemos el control sobre lo que sí vamos a hacer o sobre lo que no vamos a hacer. Y un ejemplo de eso era esta mamá que decía, cuando yo vea que tu cuarto esté listo, pues yo te voy a llevar a este lugar donde tú quieres ir. Estás hablando desde el control de lo que tú sí puedes hacer, que es decir, llevarte a donde tú quieres que vaya. Y entonces en completa libertad decides. Y en completa libertad pues haces estas negociaciones. Y punto número 4, porque así podemos hacerlo sin caer en amenazas. Es difícil. Nosotros no fuimos criados así, la verdad es que a nosotros no nos daban opciones, somos una generación en la que nos decían por dónde. Nosotros queremos dar opciones y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso de las opciones también ayuda mucho a nuestros niños a practicar, a tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos al día? Como papás o como mamás. Muchísimas, bueno, no sé, nunca, o sea, pero que serán unas 50, 60 decisiones que hemos de tomar diariamente, desde la más chiquita hasta la más relevante. Lo más interesante es que nuestros hijos no son testigos de eso porque todo ocurre aquí adentro. Y entonces también es una manera de sacar un poquito ese proceso para que ellos se den cuenta también de la consecuencia que puede tener de elegir una cosa u otra. Hoy me decía mi hija en la mañana, me decía mi mamá, ¿cómo quisiera yo regresar al momento en el que me preguntaste si me quería cortar el pelo o no y haber decidido que mejor no? Porque la verdad es que extraño mi pelo. Eso es que verdaderamente como que empiecen como que a saborear un poquito la consecuencia de las decisiones que toman, porque no es que es una consecuencia mala, es que simplemente ya se dio cuenta que no le gusta estar así y prefiere traer su cabello más largo. Entonces, eso es algo muy interesante, porque es que cuando los niños se van encontrando, y a eso se refiere también el modelo cuando dice, más adelante que lo iremos a profundizar todavía más, dejar que las consecuencias y la empatía den la lección. Es que sí es cierto, las lecciones que verdaderamente se quedan son las que vienen a partir de la reflexión que ya hacen los chiquitos, a partir de una decisión que tomaron. No buena o mala necesariamente, sino una que ya reflexionaron que les convino o no les convino, les agradó o no les agradó. Entonces sí es una manera como de sacar un poquito este proceso mental que hacemos nosotros para empezarles también a enseñar a tomar decisiones. Es difícil tomar decisiones. Y a veces creemos que cuando están listos para tomar decisiones es como que cuando ya calzan como del 23, ¿no? Y cuando ya están como que más mayorcitos y podemos como que hablar en términos como más adultos curiosos. Y la verdad es que no. Nunca es tarde para que aprendan a empezar a tomar decisiones. Desde las más sencillas como ahorita lo vamos a ver. Entonces, y nota muy importante, no confundamos las opciones y compartir el control entre nuestros términos, con lo que también hay límites y hay pues políticas familiares que no son negociables. También es bien importante saber que hay cosas en la casa que no son negociables. Hay mamás que están dispuestas a negociar si se llevan o no el suéter, y ya ellos ya verán. Pero hay mamás que dicen, claro que no, eso no es negociable, agarras el suéter y te lo llevas. Y es perfectamente sano. Entonces, otra cosa bien bonita de estos espacios que nos vamos dando es que también nos ayudan a identificar en la casa, en la familia, qué es lo que es negociable y qué es lo que no es negociable. Y es completamente válido. Y eso también a nosotros nos da la certeza para ir tomando decisiones día a día. Y a nuestros hijos también. Y en un futuro esperemos que quizás digan, no, yo ya sé que eso en mi casa es, no, o sea, ya ni pido permiso. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, es más uno. Dices, no, eso yo ya ni lo planteo, no. O sea, yo ya sabía que eso era, no, imposible, ¿no? Entonces, eso también es muy sano que todas las familias lo tengan, porque todo mundo tenemos nuestros valores y nuestros principios familiares que son, ¿no? A veces, es más, de hecho vienen, ¿no?, de generaciones atrás y tienen su razón, y yo creo que también si han permanecido así es porque son buenos. Entonces, bueno, seguimos con la otra. Les voy a pasar un video chiquitito que tiene que ver justamente y se llama Depósitos en la Cuenta. Es un video más pequeñito, este video no es tan moderno, este ya es más como de los 80, porque bueno, viene precisamente comentado por uno de los autores. Y justamente, ¿a qué se refiere con depósitos en la cuenta? A que cada vez que nosotros hacemos algo a través de las opciones y de compartir el control, estamos haciendo depósitos en nuestra cuenta. Porque va a haber momentos en los que no va a haber opciones, que también es completamente válido. Pero, ¿qué va a pasar? Que cuando los niños tengan
que acatar algo donde no haya opción, también la disposición va a ser mejor y va a haber menos resistencia a eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos depósitos. Ya están acostumbrados a que a ellos les toca decidir también, pero a uno también. Y eso es importantísimo en la vida de un niño, porque un niño también lo que necesita es sentirse contenido por sus padres, porque para eso estamos también nosotros aquí, no estamos para que ellos decidan su educación, eso nos toca a nosotros. Pero justamente el propósito del video es que vean en qué pequeñitas cosas irrelevantes para su, digamos, para su formación, que son las grandes decisiones que nos toca hacer a nosotros, en cuáles sí y en cuáles no, ¿vale? Entonces vamos a poner el video, para que... Otra vez estábamos en un taller para padres que hablaban de las opciones. Y dije algo acerca de no dar opciones cuando uno está enojado con el niño. Hay que manejarlo como una cuenta bancaria. Damos pequeñas opciones cuando todo va bien y nos sentimos a gusto, y es fácil pensarlas y nada está yendo mal. Entonces, hacemos pequeños depósitos en la cuenta cada vez que le damos la opción al niño. Y es como una cuenta de control que va creciendo poco a poco con muchas pequeñas opciones. Nunca deben ser opciones grandes que afecten a otros, porque los niños pueden tomar muchas decisiones sin afectar a nadie más. Cuando la cuenta ha crecido lo suficiente, podemos hacer un retiro. Y un retiro suena algo así como: generalmente soy razonable, ¿no? Siempre que puedo, te dejo decidir. Ahora es mi turno de decidir. Así que gracias por entender, ¿bien? Y entonces, tomamos las grandes decisiones que no afectan a otros. Después del taller, una mujer se acercó y me dijo: Jim, eres muy inocente. ¿Ah, sí? Le dije. ¿Por qué? Me dijo: sí, eres tan inocente que crees que el control es todo. Y le pregunté: ¿qué quieres decir? Es que crees que al niño le da lo mismo una pequeña decisión que una gran decisión. ¿Ustedes qué piensan? Es que el verdadero problema no es lo importante de la decisión. Lo que buscamos es no dar órdenes todo el tiempo, ¿verdad? A los niños les da lo mismo si las decisiones son pequeñas o grandes, siempre y cuando puedan decir: yo decido. Y le dije que sí, que creo que las pequeñas opciones sirven. Y me dijo: ¿entonces cualquier pequeña decisión es un depósito? Y le dije que sí. Y ella me dijo: a ver, entonces, si le digo, ¿quieres calcetines rojos o azules? ¿Es un depósito? ¿Qué piensa el público? Sí. ¿Quieres ponerte los pantalones primero o la camisa primero? Sí. ¿Quieres jugo o leche? Sí. ¿Qué hacen si le dicen, toma la leche, y el niño dice que no, y ustedes dicen, ¿jugo o leche? Suena un poco cobarde, ¿verdad? Sí. Me dijo: ¿qué piensas de esta? ¿Quieres ir a tu cuarto con los pies tocando o sin tocar el piso? Ay, no. Le dije que sí, que me parecía que tenía la idea. Y me dijo: ¿qué piensas de esta? ¿Quieres comer lo que hay en la mesa o quieres esperar hasta el desayuno de mañana a ver si eso te gusta más? Ella venía con una amiga. ¿Conocen a esas personas que siempre se meten en los problemas de los demás? Pues la amiga decía cosas como: después el niño va a tener hambre y se va a estar quejando todo el tiempo y te va a causar más problemas a ti, porque la que terminará amargándose eres tú. La mujer voltea y le dice: preocúpate por tus cosas. Yo estuve en esta conferencia, y si el niño se pone pesado, solo tengo que llamar a Mabel, la niñera malvada, y el niño le puede pagar a ella para que le soporte, mientras yo me voy al cine. ¿Creen que la mujer entendió la idea? Yo creo que sí. Y me dijo entonces: ¿las pequeñas opciones se suman en la cuenta de ahorros hasta que puedo darles órdenes? Y le dije que sí. Le dije que sí, porque de vez en cuando tenemos la obligación de darles órdenes, ¿sí o no? Sí. Definitivamente. Así es. Y ella dijo: bueno, estoy desilusionada. ¿Por qué? Porque dijo que iba a tener que disculparse con su esposo. ¿Qué? Le he estado diciendo cobarde. No sé cuántas veces le he dicho que tiene que ser hombre y enfrentar a los niños y decirles lo que deben hacer. Me canso de escucharle decir: decide esto, decide aquello, decídela a mí. Bueno, digamos que usó una palabra que empieza con M. ¿Entienden?
Dijo, siempre se la pasa dando opciones, y después de la presentación me doy cuenta de que en realidad él es el genio del sistema de cuenta bancaria. Y ahora entiendo por qué mis hijos siempre se portan mucho mejor con él que conmigo. Él se la pasa por la casa haciendo esos depósitos gratis. Sí, lo vi la otra noche. Justo a la mitad del programa favorito de los niños, se paró y les dijo, apaguen el televisor, es hora de ir a la cama. No, todavía no termina y queremos ver cómo acaba. ¿Podemos ver el fin del programa? Y él se puso bien firme, con las manos en la cintura, y les dijo, ¿quieren ir a la cama ahora mismo o quieren esperar a que termine el programa? ¿Qué deciden? Y dijeron que querían esperar a que terminara. Y les dijo, ustedes deben decidir cosas importantes como esa. ¿Hizo entonces un depósito gratis en la cuenta o no? Sí. Y después de terminado el programa, sigue depositando. Queremos juntar y juntar bastantes, ¿verdad? Bueno, ¿quieren tomar agua antes de ir a la cama? Ah, sí. Claro que tienen que tomar agua. Bueno, van a tener que decidir otra vez. ¿Quieren agua de la cocina o agua del baño? Y después los hizo decidir si la querían en taza o en vaso. ¿Y quieren tomarla con o sin pajilla? ¿Les llevo al cuarto al hombro o prefieren ir caminando solos al cuarto? Querían ir al hombro y él les dijo, ¡qué buena decisión! ¿Ven cómo usa continuamente esas palabritas y expresiones? Y luego les dijo, ¿quieren que les lea un cuento o no? Querían un cuento. Entonces les leyó y les dijo, buena decisión. Les leyó el cuento y lo pasaron muy bien. Y cuando terminaron el cuento, se puso a pensar cómo darles más opciones. ¿Estos depósitos que hace sirven solo para esa noche, en esa situación, o van a durar más tiempo? ¿Cómo será? Van a durar, por supuesto. Entonces, hasta podríamos darles más. ¿Quieren dormir con la luz encendida o apagada? ¿Puerta cerrada o abierta? ¿Con o sin cobertor? ¿Con o sin música? Ahora ya ni siquiera quieren dormir. Quieren quedarse levantados con él porque le aman. Y en ese momento, él hace un retiro de la cuenta. A ver un minuto. ¿Quién estuvo tomando todas estas decisiones esta noche? Ustedes, ¿verdad? ¿No me toca decidir a mí a veces? Gracias por entender. Ahora, a la cama. ¿Cómo vieron el video? Sí, ¿verdad? Pequeñitas decisiones. Realmente a los niños no les interesa como la importancia de las mismas, sino que simplemente decidir a ellos verdaderamente los dispone a seguir avanzando y avanzando y avanzando. Muy bien, bueno, vamos a avanzar en la presentación y pues bueno, les quiero explicar el material que tienen aquí, que como comentábamos realmente es un material más para llevárselo a casa, para trabajarlo, ¿no? Y pues justamente lo que tenemos aquí es en la hoja que dice opciones, es justamente un ejercicio, sí. Dice, todas las opciones derivadas de las situaciones aquí planteadas son buenas opciones de amor y lógica. Trabaje en este caso con su pareja para elegir la que resulte más cómoda para ustedes y que se adapte mejor a sus propios valores personales y familiares. Entonces, esta es una manera como de empezar a rascarle ya en la dinámica muy particular de cada familia, donde pueden ustedes encontrar temas en los que puedan dar muchas opciones, ¿no? Tenemos aquí como esta primera parte. Ya en la siguiente parte, que son las páginas que continúan, ya si se fijan a ustedes les toca hacer un poquito más de redacción. Pero aquí pues la cosa está como que muy bien planeada y muy bien pensada para llevarlos como que de lo más fácil a irse soltando un poquito más, porque sí se requiere un poquito de práctica. No salen tan fáciles los ejercicios, la verdad es que no, esa es la realidad. Entonces, este es el material que les sugerimos que trabajen en casa para el tema de las opciones. Bien, vamos a pasar al siguiente pilar del proceso de Global Logic. Este es buenísimo, porque justamente trata de identificar, trata de que identifiquemos al dueño del problema. Y esto básicamente trata de cuántas veces nos hemos adueñado de problemas que no nos tocan. Efectivamente. Entonces, justamente eso dice aquí. Un niño, y la verdad es que incluso un adulto, que sabe que sus problemas le preocupan más a otra persona que a él o a ella, pues realmente no tiene por qué ocuparse de sus problemas. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos visto casos en los que dices, pero pues es que ni se preocupa, pero es que ni le importa, pero es que pues como que me preocupo yo más que él o que ella, ¿no?
Y es que quizás, si estamos envueltos en una situación así, que créanme, son situaciones que no son, tienden a no ser permanentes, son situaciones, momentos que pasan, yo las invitaría a que entonces nos pudiéramos observar qué es lo que está pasando, porque quizás a partir de una observación hacia nuestra actitud, hacia esa situación, nos estemos dando cuenta de que nosotros nos estamos preocupando y estamos tomando sin quererlo las riendas de la situación. Y es entonces donde cualquier persona, como ellos dicen, que valga la pena, pues claro que no se va a preocupar de algo que ya está resuelto o ya está cuidado por alguien más. Y qué mejor si está cuidado por su mamá, por su papá, ¿no? Y regresando al video del inicio, que de verdad tanto me gustó compartirles, te das cuenta que entonces cuando son grandes, pues las mamás ya no les podemos conseguir promociones a los hijos, ya no podemos intervenir por ellos con los jefes. Entonces volvemos al tema y yo ahí encuentro una importancia bien grande de que siempre seamos muy atentos y muy concienzudos de quién es verdaderamente él o la dueña del problema. Entonces, pues sin duda la mejor solución para cada problema está ¿en quién? Claro, en la persona involucrada. Nosotros a veces lo vemos en el colegio ya en grados un poco mayores, que decimos, bueno, ¿por qué si estamos hablando de un tema acerca de uno de nuestros alumnos de quinto, de sexto de primaria? Yo de repente volteo y digo, ¿y por qué no está aquí? ¿No debería él o ella estar aquí? Y sí es cierto. A veces de verdad ver la escena simplemente da risa, ¿no? Estamos papás y maestros, ¿no? Pensando cómo hacerle para sacar adelante el ciclo escolar, suponiendo. Y volteas y dices, oye, el principal interesado, la persona que realmente tiene la mayor influencia en mejorar esta situación, no está presente. Y pues bueno, justamente a eso va a estar. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay que observarnos? Bien, existen 3 como estereotipos llevados como a su máxima expresión, que nos pueden ayudar a identificar hacia dónde tendemos nosotros. Vamos a hablar de 3 estereotipos, insisto, no es que así sean los papás, o sea, tenemos que caer a fuerza en una de esas 3 características, pero yo las invito a que tratemos de identificar hacia dónde tendemos nosotros más, porque entonces son justamente los que a lo mejor nos pueden dar información acerca de dónde podemos nosotros modificar un poquito hacia lo que nosotros deseamos. Bien, el primer estilo de papás son los papás helicópteros. Miren, esa imagen es preciosa, por supuesto. Y pues bueno, los papás helicópteros tienen más o menos pues estas características, ¿no? Son papás que pues tienden a acaparar la situación y entonces se hacen cargo, rescatan constantemente y ya están pensando en lo que va a pasar y entonces ya están actuando para evitar que pase y entonces lo eviten y es que qué buen papá soy, ¿no? Ay, es que qué bárbara. Sin querer y ya en estos términos de lo que estamos platicando en el taller, pues realmente envían mensajes pues de que no pueden, no puedes, o necesitas de mi intervención para que esto salga adelante, o necesitas de mi protección constante para que entonces a ti no te pase nada, ¿no? Entonces, más o menos es lo que lo que pasaría con un papá helicóptero en su máxima expresión. Luego tenemos otros papás que son los agentes, ¿no? Este otro estereotipo, pues, un poquito tiende, pues, a ver, aquí el último que tiene que ver es esto. Te alineas por la derecha y nos vamos derechito, pero ya también, insisto, todo esto es su máxima expresión. Entonces, pues, constantemente es hacer, apegarse a lo que hay que hacer, pero a mi manera, por supuesto, y pues, quizás podrán enviar los mensajes de que, pues, tú no puedes pensar por ti mismo y entonces lo tengo que hacer yo te doy la orden, yo te digo qué hacer. Oigan, me pasa algo, hace muchos años, hace como unos 4 o 5 años, yo creo ya es mucho tiempo. Nos tocó, y esto tiene mucho que ver con la manera, como con la línea de formación que tenemos los papás de esta generación. Y de verdad que me pasó una anécdota bien interesante que de verdad que dices, mira qué interesante, o sea, qué cierto es. Teníamos una junta de papás en los que estábamos explicándoles precisamente cómo hacer la transición de un trabajo tradicional, suponiendo de un apunte, de un cuestionario, a un proyecto. Entonces a los niños ya no se les iba a pedir pues que hicieran, ¿no? Que contestaran su cuestionario como tradicionalmente era, sino que les íbamos a pedir que hicieran un proyecto.
Entonces, que se apropiaran del conocimiento y que lo transformaran en algo que ellos pudieran producir, ¿no? No saben, de verdad, qué interesante me pareció el hecho de que decíamos. Y entonces, en una hoja de papel, y así empezamos a salir las manos, y pregunta era, que si cuadrícula, o sea, ¿cómo era el papel? O sea, ¿cómo quieren el papel? Que si lo queríamos en cuadrícula, que si lo queríamos en blanco, que si era papel aparte, que si era no sé qué, o sea, ahí te das cuenta que somos una generación muy acostumbrada a que nos digan con punto y coma qué tenemos que hacer. Y de verdad, o sea, le dedicamos un buen tiempo a la parte como de la forma del proyecto la que tenía que ser, porque nosotros realmente desde un inicio decíamos, es abierto. No, sí, pero ¿cómo abierto? No, mejor dime. O sea, hoja en blanco o en folder, o sin folder, o así suelta, o sea, ¿cómo? ¿No? Y entonces, esa reacción de todos los papás, la verdad es que me pareció bien interesante porque sí es cierto, o sea, es que quizás si nosotros les damos más opciones a los niños, les permitimos justamente que encuentren diversas maneras de llegar a un resultado deseado. Y eso es justamente en lo que está basado mucho también la educación que ahora les toca a nuestros niños. Precisamente hace un par de años que fuimos a Finlandia, una de las cosas que nos decían es que en la nueva currícula, ellos, por ejemplo, en la clase de carpintería, les estaban enseñando un modelo de barco a los niños para que lo pudieran reproducir en madera. Y nos decían que ya el nuevo programa, hacia el siguiente ciclo escolar, a ellos ya les impedía enseñarles el modelo del barco. Ellos ya nada más le tenían que pedir a los niños, pues, un barco que tuviera X características para que ellos lo diseñaran. Entonces, esa es la ventaja que ahora tiene, ¿no? Esta nueva educación que efectivamente está entrenando a los niños. Realmente, quiero corregir, no es tanto una ventaja, o sea, ni estoy juzgando que eso haya estado mal hecho. Lo que pasa es que son distintas las necesidades que vamos teniendo las generaciones. Los retos y los desafíos que nos vamos encontrando las nuevas generaciones o las generaciones, conforme va cambiando nuestro planeta y la manera en la que se gestiona y la manera en la que vivimos, obviamente requieren habilidades diferentes. Ahora nuestros niños requieren tener muchas habilidades justamente en esto, en la toma de decisiones. Entonces, bueno, continuamos con la otra propuesta. Bueno, pues esta imagen, ¿qué les dice? ¿Qué les dice esta imagen? Afectuosa, ¿no? Afectuosa, exactamente. Y ¿saben qué me llamó a mí la atención de estas imágenes? Que además de afectuosas, si se fijan, al menos no transmiten en ninguno de los casos esta como relación de que son iguales, ¿no? Estamos al mismo nivel. O sea, sigue habiendo como un respeto y como un reconocimiento también ahí a la figura de autoridad, si se fijan. O sea, no me parece que ninguno de los papás de ahí esté jugando también a ser el amigo de su hijo. Entonces, aquí viene otra propuesta, igual maximizada, pero es a la que quizás podemos nosotros tender en la propuesta de Global Logic, es de ser un papá consultor. Que son papás o sea, papás presentes, fíjense qué interesante, papás presentes, que aconsejan y permiten que su hijo tome decisiones con la intención de que cometan tantos errores como sea posible mientras el precio sea accesible. Y sí es cierto. Porque retomando lo del módulo 1, también parte del paradigma que nosotros tenemos es que equivocarnos está mal. Y la realidad es que es a partir del error de donde vienen muchísimos de los aprendizajes. Justamente. De tomar las decisiones inconvenientes es de donde vienen precisamente los aprendizajes. ¿Y saben qué es lo mejor de la etapa preescolar y de la etapa escolar? Que todas las decisiones que podamos poner en sus manos son decisiones que efectivamente los precios son súper accesibles. No pasa de un corte de pelo, no pasa a lo mejor de un sabor de helado que no les gustó, no pasa, o sea, son cosas que verdaderamente no tienen un impacto, digamos, o sea, negativo en sus vidas, al contrario, un impacto positivo. ¿Y qué mensaje envían? Pues es mejor que pienses por ti mismo, ya que tu calidad de vida tendrá mucho que ver con tus decisiones. Bien, vamos a seguir. Viene una lectura para papás, también entra el material, que justamente dice, y esa sí me gustaría que la leyéramos ahorita, que nos diéramos un minutito para comentarla, ¿no? Dice la regla principal para ser buenos padres. Vamos a leerla y ahorita la comentamos.
Bien, quiero también, para que cuando trabajen este material en casa, recordarles que como este material es originalmente desarrollado en inglés, las traducciones que hacen a veces, la verdad, faltan culturalmente, como del tacto con el que hablamos en México, ¿no? Y hablo muy específicamente de lo que está entre comillas, ¿no? De vete a otro lado y cosas por el estilo que suenan como muy rudas, solamente como poner en proporción eso, pero finalmente el mensaje es muy claro. Si nosotros comenzamos por tratarnos bien a nosotros mismos, eso es algo que les vamos a enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños. Les voy a platicar algo que me acaba de pasar justamente esta semana. Estábamos en el Walmart de aquí y ya ven que hay una unifila. Entonces ahí te formas en la unifila y entonces pasan. Pues justamente enfrente de nosotros, yo iba con mi hija y entonces justo enfrente de nosotros venía una pareja. La señora estaba metida, ¿no? Pagando el súper y viendo y todo eso, y el papá estaba como un poquito haciéndose cargo de los niños. Los niños, en serio, se los prometo, lo jalaban así del brazo muy fuerte, cogían cosas y el papá así como que trataba de hacerlos que regresaran las cosas. La verdad es que no llamaba la atención el relajo que estaban haciendo, porque sí estaban haciendo mucho relajo. Llamaba la atención lo mal que estaban tratando a su papá. Porque aparte el papá les decía, oigan niños, es que ya les estoy... Y de verdad se le veía una desesperación, como que porque estaba en público, se ve que entonces no les ponía la gritoniza que seguramente les hubiera puesto si no estuviera en público. Pero otra cosa que me llamó la atención fue que volteó mi hija y me dijo, oye mamá, yo no hacía eso contigo cuando era chica, ¿verdad? Así como, dime por favor que yo no hacía eso. Y creo que finalmente ejemplifica muy bien lo que aquí dice. Ante todo ponernos nosotros primero se refiere a que nunca descuidemos nuestra dignidad como personas. Si hay alguna actitud de nuestros hijos que, independientemente de que sean nuestros hijos, es irrespetuosa o es molesta, hay que hacérselo saber con mucho respeto y con mucha consideración. Y hay que recordar cuál es nuestro lugar en esa relación siempre. Siempre. Porque esa dignidad con la que nosotros nos conducimos con nuestros hijos, frente a nuestros hijos y para con ellos, es una dignidad que les habla mucho también de la dignidad que tienen ellos. Porque ellos vienen de aquí. Entonces es algo bien importante, y a eso se refiere el programa de Lova Logic cuando se refiere a que los papás inteligentes se cuidan a sí mismos. Se refiere justamente a eso. Entonces no olvidemos esta parte que es bien importante. Muy bien. Vamos a avanzar. Justamente. Se cuidan muy bien a sí mismos porque nunca les dicen qué deben hacer y obtienen los mejores resultados diciendo qué harán ellos. Muy buen punto. O sea, si yo les digo qué deben hacer, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que no lo hagan. O lo más seguro es que depende del humor, pues lo hagan o no lo hagan. Entonces yo como papá, como figura paterna, pues me estoy poniendo en una posibilidad 50-50 de salir bien librado. Pero si yo cambio el diálogo y hablo de lo que yo voy a hacer, volvemos al tema de donde está mi zona de control. Yo sí puedo controlar lo que yo voy a hacer. Entonces yo sí puedo decir, si esta actitud continúa, entonces yo definitivamente, pues no te voy a comprar eso que me estás queriendo convencer que te compre. O ¿sabes qué? Si esta actitud continúa, la verdad, no voy a estar en una buena disposición contigo, y yo creo que eso sí tampoco te conviene. Eso es, insisto, como ir dialogando con ellos en términos de cuidarnos, es decir, pues a lo mejor no exponernos a algo natural que puede ser yo te digo que debes hacerlo, o sea, es un volado, como si van a hacer caso como no. ¿Qué más? Entonces, por lo tanto, ofrecen opciones y alternativas en lugar de órdenes, y siempre definen los límites, siempre los límites. Porque finalmente, gracias a esos benditos límites, los niños también se sienten contenidos y se sienten seguros, y están tranquilos, y están felices, porque los necesitan. Cuando enfrentan un problema, los papás, que se cuidan muy bien a sí mismos, utilizan acciones significativas, que esto básicamente es, actúan más de lo que hablan poco y actúan mucho. Hablemos menos, actuemos más. Esas son cualidades que no hay que perder de vista y que hay que cultivar. La verdad es que es antinatural, y yo de verdad yo insisto mucho en esto,
Cuando uno lo ve en la teoría, dices, claro que tiene mucho sentido. Cuando lo llevamos a nuestra casa, no nos duran 15 minutos que decimos esto no funciona. O sea, no, es natural porque esto es algo que estamos aprendiendo. Entonces, primero observarnos. No nos vayamos por todas las canicas de golpe. Primero vamos a observarnos, vamos a reflexionar en qué estamos. Segundo, elijamos un reto. Uno, porque va a haber muchas cosas que vamos a querer modificar. Elijamos uno. Y después, practiquemos, porque algo que les puedo garantizar es que la primera no nos va a salir. Me decía una mamá bien linda y me decía, es que yo siento que esto no funciona porque yo le doy opciones y mi hija me dice, ¿qué te pasa, mamá? ¿Tú no eres así? Como que no siento que... era con la parte de la empatía. Me decía, yo trato de ser empática con ella y le digo, ay, no sé qué, y que su hija le decía, ¿te estás burlando? ¿O qué? Y es que entonces, efectivamente, se tenía que practicar la empatía para que verdaderamente le saliera de manera natural. Hay que practicar muchísimo. Y entonces, cuando vemos que no sale, que no da los resultados que esperamos, no importa. Es señal de que hay que seguirlo intentando y que hay que seguir trabajando la empatía, porque claro, la tenemos desarrollada con otros adultos, la tenemos desarrollada con nuestras amigas, con nuestro esposo nunca la tenemos desarrollada, ¿no? Pero la verdad es que eso es algo que tenemos que practicar también con los chicos, ¿no? Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? Esto está muy bueno porque es como una orientación justamente para esos momentos en los que se están observando y dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y dice así, si te encuentras molesta o frustrada porque realmente por la molestia de tu hijo o de tu hija, no tanto por lo que pasó. Fíjense qué interesante, o sea, aquí la invitación es tratar de identificar si tu molestia es el hecho en sí o la reacción que está teniendo tu hijo o tu hija a partir de esa frustración, que volvemos a lo mismo, ¿no se supone que la queremos cultivar? Se supone que queremos cultivar la tolerancia a la frustración. Verlos frustrados para un papá, para una mamá, la verdad es durísimo. O sea, yo creo que ningún papá, ninguna mamá podemos decir que es súper fácil, que nos encanta verlos así, la verdad es que no. Es durísimo. Y en un momento en el que uno, como papá, como mamá, anímicamente no estás bien, la verdad es que dices, o sea, no, o sea, vaya, es difícil, o sea, acompañarlos en ese proceso. Sin embargo, cuando ya traes un trabajito adelantado y haces esta conciencia de que verlos frustrados y verlos, pues ahora sí que fuera de su zona de confort, verlos estirando la liga, porque le están estirando y no saben qué hacer, ¿no? Realmente están enfrentando una frustración fuerte, importante. Yo creo que ese es un entrenamiento que hay que también nosotros ser como muy bondadosos con nosotros mismos para irla afrontando. Porque a partir de esta reflexión, hay muchas veces en las que el problema en sí no es un problema para nosotros ni para el niño, sino que a nosotros nos mueve mucho como papás la reacción que está teniendo hacia la frustración. ¿Cuál es la invitación? Aprendamos a reconocer esta frustración en nuestros hijos. Y desde este reconocimiento de te estoy viendo frustrado, frustrada, acompañémoslos. En vez de, ¿qué es lo típico que hacemos? Echarlos a andar a veces o buscar culpables. ¿Quién fue, mijito? ¿Fulanito o fulanita? ¿No? O la Miss. Ay, la Miss, es que si se diera cuenta, ¿no? O quien sea. Aquí hay una oportunidad de oro a partir de la reflexión y de la observación, porque quizás lo único que tenemos que hacer es reconocer que están frustrándose, alegrarnos de alguna manera, porque dejando de un lado las razones, justa o injustamente, de a un lado, justa o injustamente, esa frustración está formando a nuestros hijos. El que estén estirando la liga, el que se estén saliendo de su zona de confort, el que estén viviendo algo así, a ellos los está haciendo crecer, siempre y cuando lo reconozcamos como lo que es, un momento de frustración, y los acompañemos en ese sentido. Pero si nosotros empezamos a intervenir y a adueñarnos del problema, porque ahí está la esencia de ese pilar del Open Logic. Aquí la invitación es a no adueñarnos del problema, porque si nosotros nos adueñamos del problema y empezamos a sobreanalizarlo y ver que si realmente quien tuvo la culpa fue la amiguita, el amiguito, la Miss, quien sea, estamos perdiendo de vista el verdadero aprendizaje, que es justamente
la tolerancia a la frustración. Lo que haya que resolver, se resolverá y se atenderá. Hay que hacerlo. Finalmente somos la figura de autoridad para los chicos. Sabemos qué hay que hacer. Pero esta oportunidad de acompañarlos en un momento de frustración es de oro. Es de oro porque para ellos también es importante que los ayudemos a que se den cuenta de que se sienten frustrados. Ellos a veces naturalmente no van a decir, mamá, es que me siento tan frustrada. No. En términos de inteligencia emocional, eso es un paso fuera, es un paso adelante muy importante. ¿Qué mejor que como papá, consultor, podamos decirle, es que te sientes frustrado, te veo frustrado, suena que estás frustrado? Y generar este momento de empatía, a ver por qué, no, pues sí, es que sí, así pasa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ahorita vamos a ir más adelante con el qué vas a hacer y con todo con este diálogo, con este intercambio, pero si nos enfocamos en eso, fíjense cuánto oro para educar y para formar sale versus buscar culpables, mandar el recado a la libreta, ¿no? Si se fijan, son dos enfoques completamente diferentes y dos acciones completamente diferentes las que como mamá yo desencadeno. Por acá, para adueñarme del problema y empezar a resolverlo y empezar a identificar culpables y todo eso, o trabajar emocionalmente con mi hijo en este sentido, en esta situación que está pasando. La opción finalmente es nuestra, siempre va a ser nuestra. Si puede, y entonces una de las frases así de oro del programa es justamente esta, decirle, puedes resolver un problema como quieras, siempre y cuando no represente un problema para alguien más. Acordémonos que esto, por supuesto, es en términos, ¿no?, de cómo se le podría hablar a un adolescente, pero nosotros lo podemos ir adaptando a nuestros chicos de la manera más sencilla como sea posible, dependiendo de la edad que tengan. Pero básicamente esa es la idea. Cuando estamos trabajando y abordando estos temas en edad preescolar y escolar, donde las consecuencias son sumamente manejables y sumamente costeables, podemos decir esto. Lo puedes resolver de la mejor manera, una manera en la que no represente un problema para los demás. Esa es una frase buenísima para empezar a detonar justamente a nuestros hijos, pues ya la creatividad y la autonomía de decir, ok, y si hago esto, y si hago lo otro, nos vamos a sorprender de las cosas que luego a ellos se les ocurren. Viene después otro material justamente para orientar a los chicos a resolver un problema. Esto a mí también se me hace buenísimo. Buenísimo. ¿Por qué? Pues porque a nosotros tampoco nos enseñaron y nos dieron una receta, ¿verdad? Mágica. Y no es lo mismo decir, pues resuélvelo, como sea, pero resuélvelo. Incluso, no nada más dejando la frase, resuélvelo como tú puedas sin causarle un problema a alguien más. Es una excelente frase en sí para empezar a generar lluvia de ideas dentro del niño o la niña, pero no es todo el proceso. Hay que acompañarlos. Fíjense qué interesante, ¿eh? O sea, aparentemente esto suena que suéltalos, déjalos, pero sí hay un acompañamiento bien intenso en otros términos. Entonces vamos a ver otro video. Este video se llama Ponga fin a las súplicas. Se refiere ponga fin a las súplicas y los berrinches de cómprame, lo quiero. Y a ver qué alcanzan ustedes a identificar, sobre todo en la parte en la que el papá empieza también a distinguir cuando el problema no es su problema. Cuando como papá, como mamá, te das cuenta de que el problema no es tu problema, hagan de cuenta que se abre una ventana de luz, salen los ángeles y las palomas mensajeras y hasta sientes más un alivio y dices, claro, a ver, y resuelves las cosas desde otro lugar. Vamos a ver. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos cuando tienen problemas sin hacernos cargo del problema? En Golden hay una farmacia que tal vez ustedes conozcan. En esta farmacia tienen de todo: alcohol, cinta adhesiva, cosméticos, souvenirs, cualquier cosa que uno quiera. Bueno, vamos con mi pequeño hijo Marquitos. Y creo que él tenía unos 5 años de edad, no recuerdo bien. Cometí el peor error de mi vida como padre. Pasamos por donde están los juguetes. ¿Alguna vez han pasado con un pequeño junto a los juguetes? Es como un imán.
o un agujero negro. Se quedan pegados ahí y le atraen los juguetes más prohibidos de todos. ¿Como cuáles? Bueno, como una resortera, un tirador, pero no los tienen ahí. Arco y flecha con la punta de succión. Y lo tiene agarrado como si hubiese encontrado a un amigo de toda la vida. Y lo que pienso es, pues buena suerte. Hay muchas cosas que todavía quiero y no tengo. Pero no digo nada de eso. Y piensan que ahora se lo voy a comprar, ¿eh? Pero ¿quién tiene el problema ahora? Él. Me gusta oír eso. Él tiene el problema. ¿Cómo voy a ayudar al niño para que sepa que este es su problema? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con Marquitos? Empatía. Eso es, empatía. Este es el mejor juguete de todo el mundo. Pero, ¿sabes? Es una pena porque de todas formas no voy a comprártelo. Pero no quiero. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cómo vas a hacer, cariño? ¿Cómo vas a comprártelo? No sé, tú me lo vas a comprar. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Quieres que te dé algunas ideas? ¿Qué? Muchos niños deciden hacer muchos quehaceres en la casa y si trabajan muy duro tal vez llegue el momento en que puedan ganar algo de dinero para comprar cosas. ¿Qué te parece la idea? No, lo quiero ahora. Uy, qué pena. Otros niños deciden que van a esperar hasta su cumpleaños. No, yo lo quiero ahora. Uy, qué pena. Otros niños van a pedirle dinero a sus abuelos. ¿Qué te parece? Mi abuela me va a decir que es peligroso y que voy a sacarme un ojo con eso. ¿Se han fijado que los mejores juguetes siempre te sacan un ojo? Algún día mis hijos van a decirme, papá, regálame lo que quieras para mi cumpleaños siempre y cuando me saque un ojo. Bueno, hasta ahora no le gusta nada de lo que he dicho. ¿Es esto un problema? No. Porque estamos en el paso 5 y usted debe dejar que el niño resuelva el problema bien, ¿o no? Y si lo resuelve y ayuda con los quehaceres y luego vuelve en 2 semanas y se lo compra por sí mismo, ¿aprenderá algo valioso? Sí. Digamos que no lo resuelve o lo resuelve mal y simplemente se pone mal. ¿Aprenderá algo valioso? Sí, pues al final nunca pierde. No discutan con el niño, sigan de largo. Yo comienzo a irme. Él me sigue. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Elijo la fila más larga. ¿Por qué? Pues me da tiempo para pensar. No tengo idea de lo que voy a hacer. Hay gente detrás también y él dice que lo quiere y que se lo lleva. No sabía qué decir, no se me ocurría nada, pero por suerte habían unos señores detrás mío que parecían esos que andan en Harleys, tipos grandes con tatuajes y barbas, y se reían de la situación. Decían que tenían suerte de no tener hijos. Y uno de ellos mira a mi hijo y le dice, «Hey, te llevará la policía si tratas de llevártelo». Uy, cómo abrió los ojos. Se da vuelta y dice, «Papá tiene razón, no debo hablar con extraños». Estamos esperando y de pronto se me ocurre algo. No sé si va a funcionar o no. Llegamos a la caja y yo empiezo a poner todas mis cosas. Él pone su juguete sobre mis cosas. Yo lo quito a un lado y le digo a la cajera, ¿ve este niño tan simpático? Quiere llevarse este juguete de la tienda sin pagar. O tal vez quiere hablar con usted para ver si puede hacer algún trabajo aquí. No sé. Bueno, los dejo que ustedes se arreglen. Yo pago esto. Y cuando volteo a ver cómo reacciona, se ha ido. Salió corriendo donde están los juguetes y lo regresó a la estantería. Ahora, ¿creen que volvió para decirme, ¿sabes, papá? Me gustó mucho cómo usaste la empatía. No, me dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Alguna vez han discutido con un niño que dice, ¿por qué? ¿Saben de qué hablo? ¿Por qué? Bueno, cariño, es que trato de enseñarte responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,
Cuando el niño le pregunta por qué, usted le dice, si no lo has descubierto para mañana, ven y lo hablamos. Y si continúa, díganle, ¿qué crees tú? ¿Por qué? ¿Y tú qué crees? ¿Pero por qué? ¿Y tú qué crees? ¿Por qué? ¿Y tú qué crees? ¿Cuánto tiempo pueden seguir así? No se gasta mucha energía cerebral. ¿Y él qué hace? Patea el suelo. Recuerdo la cara que puso cuando dijo una de las cosas más inteligentes, pues el niño sabe de psicología por algún motivo. No sé por qué. Dio una patada. Me miró y me dijo, yo no quiero pensar, quiero que tú pienses. Bueno, pues justamente el video habla de lo que dice este material. Y creo que también lo dice la diapositiva, ¿verdad, Dani? Vamos a ver la siguiente. Sí, justamente ahí está. ¿Ven que dijo, iba en el paso no sé qué? A esos pasos se refiere. Son 5 pasos generales, como a manera de orientación, de cómo orientar precisamente, valga la redundancia, a nuestros hijos en un caso así. Primero, la empatía. Hay que practicarla ya platicamos ahorita de qué es lo que pasa, ¿no? Utilizar la empatía. Una ventaja también de utilizar la empatía, yo pienso, es que también te permite mantenerte disociado. Porque también aquí la cosa es que somos más útiles, ¿no? Acompañando a nuestros hijos en un momento así, disociándonos del momento porque vemos con más claridad. Entonces la empatía permite, no puedes ser empático con alguien si no te das cuenta que de entrada esa situación es tuya. O sea, para generar esta empatía, de entrada tú ya te sabes fuera de esa situación. Si no, no se llamaría empatía. Entonces, ser empáticos. 2, enviar un mensaje de poder. Un mensaje de poder se refiere a, yo sé que vas a poder con esto, tú puedes, a ver. Es más, el mensaje de poder a veces no tiene que ser tan explícito. El mensaje de poder a veces basta con que sea lenguaje verbal. Poniéndole la manita en el hombro, disponiéndonos con atención a lo que está viendo, a lo que está viviendo, a lo que está pasando. Eso simplemente ya es un mensaje de poder, porque le estamos dando también relevancia a eso que él está viviendo con tanta intensidad. Después vienen las opciones. En el video, el papá le decía, pues hay otros niños que le piden dinero a sus abuelitos, y otros pues se esperan a que sea su cumpleaños, otros tal, vienen las opciones. Algo bien interesante de darles justamente estas opciones tiene mucho que ver con sacar otra vez ese proceso que normalmente es 100% mental y secreto para nuestros hijos, de todo lo que pasa por la mente y de toda la variedad de opciones que se tienen para tomar una decisión. Eso es lo valioso de compartirles unas opciones, porque de entrada a veces van a decir, pues entonces si no me lo quieres comprar, pues ¿qué? Ya nunca lo va a tener, ¿no? Por eso necesitan como ese empujón de parte nuestra. Pues hay niños que es cumpleaños, hay niños que es el domingo, hay niños que es el tío, hay niños que es el abuelito, hay niños que es bla, bla, bla. Lo que se nos ocurra, porque aparte también cada familia tiene lo suyo. ¿Se acuerdan que él también mencionó qué tal que hace unas labores domésticas? Y pues al cabo de un tiempo va a tener suficiente para venir y regresar y comprárselo. Cada familia. Entonces, esa es la importancia formativa también de las opciones. Luego, punto número 4 dice, haz que tu hijo piense en las posibles consecuencias. Claro, porque cada opción tiene una consecuencia. Cada una. Después, permite que tu hijo sea quien resuelva o no el problema. Esa es básicamente como la guía de orientación en 5 pasos, que pueden ser 3, que pueden ser 6, pero que nos puede ayudar a acompañar a nuestros chicos pasando por un proceso así. Gracias, Anita. Y bueno, básicamente con eso concluimos el material de esta sesión. A mí me gustaría nada más antes, ahora sí que para cerrar, mejor dicho, que me pudieran compartir con qué se quedan de esta sesión. ¿Con qué te quedas de esta sesión? A mí me llama mucho la atención también identificar el tipo de padres que somos, porque pues es que sí, para poder cambiar o influir en alguien, primero tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros y cambiar nosotros para poder mandarle buenos mensajes, ¿no? Y tratar de ya ir por un buen camino. Sí, la verdad es que aquí la observación es bien importante. ¿Y saben qué es lo bonito? Que uno no termina de crecer como ser humano. Uno siempre puede mejorar.
Híjole, a mí todo me quedó en saco. Porque algo que comentaba, el tipo de papá, yo soy mucho a pesar de que tengo una niña en preescolar, también tengo a mi hijo en primaria, y era mucho, porque voy a intentar modificarlo, de adueñarme del problema. Entonces creo que me ayudó mucho como que a abrir un poquito más el panorama y decir, bueno, el problema no es mío, es de mi hijo, y él tiene que aprender a solucionar sus cosas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí, me gustó mucho. Y lo que me gusta mucho de esa frase que venía antes es resolver o no el problema. Es decir, no perdamos de vista que lo más probable es que no lo resuelva. Y saben que eso está genial también en términos del aprendizaje, porque entonces va a decir, pues otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Yo me quedo, yo creo que con los papás, porque a lo mejor me diagnostico un papá helicóptero. Y por ejemplo, ayer fuimos a una fiesta en un salón grande de juegos, y también me quedó el saco en el que vi que el niño le daba mucho miedo subirse a una resbaladilla muy alta, y me decía, es que si tú me ves, me da seguridad. Entonces ahorita con eso digo, pues sí, porque si todo el tiempo yo me estoy adelantando a quererlo proteger, el mensaje subliminal que le estoy enviando es, ten miedo siempre y no te arriesgues. Y ya cuando salimos me decía, es que vengo enojado conmigo mismo por no ser tan arriesgado y aventarme. Entonces, de alguna manera, considero que estoy generando esos miedos que él tiene. Si fuera a lo mejor un poco más relajada en el sentido de no preocuparme tanto por ellos, pues a lo mejor ellos también serían un poquito más arriesgados y no necesitarían tanto estar como, mamá, obsérvame por si me pasa algo, estás aquí, ¿no? Que a lo menos yo lo tomé así. Él sentía que el verlo yo, a él le daba seguridad. Claro, porque finalmente uno hace eso pues por puritito amor, sí, ¿verdad? Por puritito amor y por puritito cariño. Yo me acuerdo de una amiga mía que me contaba y me decía, es que no puedo creer mi hija, la vi en una fiesta, estaba chiquitita, y decía, la vi en una fiesta, estaba a punto de subirse una bardita, y le hacía así, subía así el pie, y lo primero que hacía, me volteaba a ver, para ver qué cara le ponía yo, y dependiendo mi cara, era, es peligroso, no es peligroso, o sea, adelante, no lo hagas. Me dice, estoy sorprendida, me dice, porque aparte la canija así, vamos, subo o no subo. ¿Con qué te quedas de la sesión? Ay, pues mira, me gustó mucho porque muchos puntos que se tocaron pues, para reflexionar de lo bueno o malo como padres que hacemos, y pues bueno, sí me gustó mucho. Gracias. Pues muchas gracias. Yo les invito a que aprovechen ese material, porque créanme que sirve mucho leerlo a la semana, leerlo al mes, o sea, no tiene que ser inmediatamente ni de corridito, pero todo este material ayuda a mantener la motivación, que esa es otra cosa que les quiero recordar. El camino pues no es fácil, el camino pues obviamente va a exigir pues de parte de nosotros pues un crecimiento personal, porque nos vamos a mover de una zona de confort a un lugar a donde queremos estar. Yo de verdad siempre quiero hacer mucho hincapié en que no es que estemos mal. La verdad es que pues nosotros hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y por eso están aquí, y por eso tenemos escuela para padres, porque la realidad es que sabemos que la labor es desafiante, y admiramos mucho pues a todos los papás que quieran moverse de su zona de confort. Entonces, recomendarles y recordarles que tener la motivación ayuda mucho. La motivación clara, no es la motivación optimista de sí, le voy a echar ganas, no voy a poder, no. Traten de definir cuál es esa motivación especial y que sea lo más específica que se pueda, para que puedan recurrir a ella cuando vean que cuesta trabajo. Decir, no, es que yo lo que quiero es esto. Quiero, no sé, o sea, quiero ver a mis hijos haciendo esto, o quiero yo verme en una relación con ellos así, quiero tener ese tipo de conversaciones después. O sea, dejen que esa motivación sea así como esa estrellita o ese collage que luego hacemos, ¿no? De lo que queremos lograr, para que sea la que nos mantenga teniendo estas lecturas. Les recuerdo que el material, de hecho estas lecturas son algunas lecturas y ejercicios seleccionados de un cuadernillo para papás que está a su disposición con Miss Norita en el preescolar.
Si ustedes quisieran leer más y trabajar más ejercicios acerca de estos 2 módulos que vienen en el título de arriba, pueden pasar con Miss Norita a solicitarle en préstamo el material para fotocopiarlo, porque es material fotocopiable con permiso de autor. Entonces, pueden seguir haciéndolo más. La verdad es que al principio se ven muy inocentes los ejercicios y dicen, están bien fáciles, pero es que realmente no es la facilidad o la dificultad del ejercicio, es que tanto lo logramos apropiar a nuestra vida diaria, ¿sale? Yo les agradezco muchísimo su presencia y pues que tengan muy buen día. Muchas gracias.